Estimados televidentes, hoy tenemos el privilegio de tener en nuestro medio a un experto sobre el tema de la drogadicción. Me refiero al licenciado Luis Valli. El licenciado Luis Valli, Omar, es educador en prevención y adicción de sustancias, diplomado de la Universidad de las Américas de Panamá, sobre los cursos de desarrollo en drogas y adicciones. Él tiene mucha experiencia. En los últimos 16 años ha estado perfeccionando y desarrollando este seminario y ha trabajado en diferentes países como Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, Colombia y Uruguay. Es un placer tenerle aquí con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy feliz de estar aquí. La verdad que era un sueño para mí algún día poder estar en La Voz de la Esperanza y el Señor me ha permitido que ha llegado este momento y espero poder ser útil para todos aquellos queridos televidentes que nos están observando y que el programa pueda ser una bendición también. Así sea. Estimado licenciado Valli, hay un problema en la sociedad y son las drogas. ¿Qué son las drogas en sí? Es interesante. Hay muchos factores, ¿no? Pero el primordial para mí, o sea, me dirijo a lo que la ciencia médica nos ha enseñado hasta el día de hoy y lo que la Organización Mundial de la Salud también dice. Las drogas son altamente peligrosas, son sustancias que pueden ser químicas o naturales. Cuando digo químicas o naturales, por ejemplo, química, cocaína, heroína, son drogas químicas. Claro. Naturales, puedo hablar de hongos alucinógenos, que hay como 80 o 100 de tipos de ellos. Puedo hablar también de la marihuana, que es natural. ¿Por qué natural? Porque no lleva ningún proceso químico, ¿correcto? Claro. Y como dije, son altamente peligrosas. El grave problema de la gente hoy es la falta de conocimiento que tiene sobre este tipo de sustancias. Todo el mundo cree que son inofensivas, pero no es así. No Claro. son inofensivas, o sea, en realidad son sumamente dañinas, ¿no es cierto? Pero usted estaba platicando un poquito sobre las características de las diferentes drogas. Claro, o sea, por ejemplo, cada sustancia, al igual que el tema de los medicamentos, aunque parezca increíble, tienen lo que se llaman los principios activos, ¿correcto? Claro. Hay plantas, por ejemplo, como el caso del opio, que tiene 25 elementos activos, Wow. ¿ya? O principios activos. 4 o 5 de ellos se utilizan en la medicina, por ejemplo, la codeína, la meperidina, papaverina y la codeína. Y dentro de ella, lógico, está la morfina, que es una de los analgésicos más potentes que conocemos. Claro. Correcto, la morfina se descubrió allá por el año de 1855. El tema es que aunque es utilizado en la medicina, eso tiene que estar bajo prescripción médica. Claro. Porque el problema del principio activo de la droga es que es la que crea el problema de la adicción. Claro. Ahora, yo me estoy dando cuenta que en la sociedad cada vez más la línea de separación entre lo correcto y lo dañino es una línea muy gris. Ya no hay diferencia. La sociedad, cuando quiere hacer algo legal, es nada más traer un científico o alguna autoridad y decir que está bien, porque siempre se lo hizo, siempre estuvo bien, y que es nada más un pasatiempo, y que si lo hacemos con medida, que está bien. ¿Hace daño al cerebro estas drogas que acabamos de escuchar? Sí, por supuesto. Y además estaba siguiendo su pensamiento, Pastor Omar, y usted me llevó al siglo XIX. En 1850, 1855, la planta del tabaco, oriunda de aquí de América, lo interesante era que había médicos, porque siempre que se habla de una planta se cree que es la panacea, que encontramos la medicina ideal, Claro. ¿correcto? Sí. Y como es natural, creen. Y es natural, Claro. que es el problema que se está teniendo con la marihuana, que no vamos a entrar en eso porque es un tema muy profundo, ¿no? Sí, claro. Pero el tema del tabaco.
había médicos que lo recetaban específicamente para los problemas de asma o problemas de los bronquios. ¿En serio? Exactamente, en pleno siglo XIX. Recién en el año de 1945 se toma muy en serio el tema del tabaco, porque después de casi 40 años de estar insistiendo que el tabaco traía problemas de cáncer al pulmón, ¿correcto? En 1945 aquí la salud pública lo acepta. Y de ahí en adelante ya se comienza a hablar de otra manera del tema del tabaco. Y entonces, en el tema justamente, o sea, la otra pregunta que usted me hizo, si las drogas hacen daño a nuestro cerebro. Todas las drogas llegan a nuestro cerebro. Por ejemplo, si tomo el alcohol entra por mi esófago, va directamente a mi estómago, de mi estómago pasa al torrente sanguíneo. Cuando pasa al torrente sanguíneo va a pasar por el hígado. En el hígado tenemos las llamadas enzimas hepáticas. Parte de la droga va a ser destruida por el hígado, por esas enzimas, y el resto sigue su recorrido, ¿ya? Sigue todo el sistema circulatorio y demora 16 segundos en llegar a mi cerebro, a mi Entonces sistema es nervioso. rapidísimo. Exactamente. ¿Ya? Y como dije, pasó por el hígado y me creó un problema, ¿correcto? Si, por ejemplo, fumo, el hecho de estar fumando, ¿ya? Que se le llama inhalar, Claro. eso pasa al torrente sanguíneo por medio de las fosas nasales y por medio de las membranas de la boca. De la boca. Va directamente a los pulmones y a los bronquios, pero acá hay un fenómeno interesante. Pasa por el lado, o sale mejor dicho, por el lado derecho de mi corazón, entra por el lado izquierdo y llega a mi cerebro en 3 segundos. Wow. No pasó por el hígado, o sea que la droga llega con más potencia. Entiendo. Quiere decir de que los efectos son casi inmediatos. Las personas se sienten bien, se sienten en otro mundo, en otra dimensión. ¿Por qué? ¿Por qué esa euforia de querer meter agentes dañinos? Veo que usted también dice que el alcohol es una droga. Eso es algo interesante, Pero que eso está en el es, mismo Omar, paquete. tenemos que ver esto. Usted creo que lo va a mencionar un poquito con más detalle, ¿no es cierto? Pero en este momento, mis amigos, les vamos a dejar en una pausa y luego volvemos con ustedes. Ponemos a su disposición completamente gratis un libro que ha cambiado muchas vidas. El Camino a Cristo. Adquiéralo hoy mismo llamando al 1-888-837-6767, que es lo mismo 1-888-TESOROS, o por correo electrónico a info@lavoz.org. Seguimos con el licenciado Luis Valli. Licenciado, el asunto del alcohol, los efectos del alcohol, cómo la televisión, bueno, lo hace como un factor necesario en la sociedad. Bueno, no se olvide que usted lo dijo al principio, nuestra sociedad parece ser como que ha cambiado los sistemas, ¿no? O sea, todo lo que es malo lo hacen ver bueno y todo lo que es bueno lo hacen ver malo. Y como justamente existen dos drogas legales, ya legales entre comillas, pero son legales, el caso del alcohol y el tabaco, ¿correcto? Y que son drogas, porque también tienen elementos activos. Por ejemplo, el alcohol es el etanol. En el caso del tabaco es la nicotina, ¿correcto? Cualquiera de estos principios activos son sumamente peligrosos para nuestro organismo, ¿ya? Y no solamente eso, por ejemplo, en el caso del alcohol me crea problemas a nivel del páncreas, el hígado, me crea problemas a nivel del estómago, del esófago, puedo tener problemas de cáncer, ya trae problemas cardiovasculares, ¿ya? O sea que trae una cantidad enorme de enfermedades que es un proceso a largo tiempo, ¿ya? El caso, yo siempre cuento la famosa historia de mi papá. Mi papá murió a los 52 años por causa del tabaco. Fumaba 4 cajetillas de cigarrillos por día, estoy hablando de 80 cigarrillos. 80 cigarrillos. Siempre mi papá tenía uno en la boca y con ese prendía el otro. Y cuando uno le decía a mi padre, le digo, ¿pero qué estás haciendo? Te estás matando, viejo. Y mi padre se sonreía y me decía,
tranquilo, esto chiquito no me domina. No solamente lo dominó, lo terminó llevando a la muerte. Claro. Y esa vez, justamente, como hace parte de nuestra cultura, hace parte de nuestra sociedad, no es inofensivo. En el caso del alcohol, y bueno, tome moderadamente. ¿Y? Es impresionante y es interesante que en las propagandas siempre ponen el factor sensual, ponen a una mujer, a una modelo que usted relaciona el Correcto. vicio con eso, creyendo que "Guau, voy a alcanzar a mi sexo opuesto de esa manera". Que lo Pero- hacen llamativo de Claro, esa manera, ¿no? pero yo lo que veo que el alcohol lo que hace es deformar al cuerpo, no lo hace ver mejor. Claro, por supuesto. Es que esto es igual que, no quiero entrar en ese tema porque sé que quizás más adelante podamos hablar de él, es como el tema de los medicamentos. Claro. ¿Correcto? Es la misma historia. Siempre se nos muestra a una persona con un analgésico, un X analgésico, donde se la nota a la persona que está rebosante, que está sana, que está bien, gracias a ese medicamento. En el tema del caso del alcohol, ¿por qué no se presenta la publicidad como se tiene que presentar? ¿Cómo es una persona adicta al alcohol? ¿Cómo es un alcohólico Claro. completamente destrozado? ¿Cómo es la persona que fuma? ¿Ya? Que se la ve envejecida, ¿ya? ¿Por qué? Porque lógico hay que mostrar la publicidad como que no me hace daño, que está todo bien, que está todo genial. Y voy mucho más allá. Hay casos interesantes cuando yo decía que hoy las personas no saben nada sobre esto, y con todo mi respeto para ellos, que quiero que me entiendan bien, muchas personas creen que el individuo que está utilizando una droga, ya sea alcohol, tabaco, ya sea cualquier tipo de droga. Voy al caso de la cocaína, por ejemplo, que es una droga estimulante. La primera vez que yo utilizo cocaína, Eso, mencionar la primera vez. ¿no la es primera cierto? vez que yo utilizo la cocaína, ¿qué es lo que pasa? Sí, siento un placer enorme. Después vamos a hablar del problema del tema de la adicción. Siento un placer enorme, porque hay una parte de mi cerebro que se lo conoce como límbico o mesolímbico, que es el centro del placer, ¿correcto? Donde se libera un neurotransmisor, justamente la dopamina cumple muchas funciones, y justamente cuando se está utilizando la cocaína que hizo impacto en mi cerebro, se libera una gran cantidad de dopamina. Ese es el high que le dicen en inglés, o el subidón como le dicen en España, ¿no? El individuo siente un placer tan grande que es impresionante. ¿Cuánto tiempo dura? Entre 5 a 10 segundos. Nada más. Esa es una. Pero después quiere entonces regresar otra vez a tener ese sentimiento de auge, ¿no? Claro, por supuesto, porque lógico, el placer que sintió en ese momento, Claro. él quiere volver a repetirlo. Pero miren qué fenómeno interesante. Nunca más, y quiero que quede bien claro para nuestros queridos televidentes, los que nos están escuchando, nunca más se vuelve a sentir el placer que se sintió la primera vez. Wow. ¿Por Nunca qué? más. ¿No? No. ¿Por qué razón? Porque nuestro cerebro, cuando libera tanta cantidad de dopamina como está liberando, esa dopamina queda perdida entre lo que es la sinapsis. La sinapsis justamente es el espacio entre una neurona y otra neurona, ¿correcto? Esa enorme cantidad de dopamina que está ahí, que no puede volver a su lugar de origen, porque justamente la cocaína está bloqueando lo que se dice los llamados transportadores o recaptadores. Ustedes saben que cuando se forma la sinapsis, que sale el neurotransmisor hacia los receptores, entrega la información y vuelve de vuelta a su lugar de origen, ¿correcto? En el caso de este, no. La cocaína está bloqueando el recaptador. Entonces, cuando la dopamina que entregó la información de ese placer tan grande que estoy recibiendo, quiere volver a su lugar de origen, no puede, porque está bloqueado. Entonces, mi cerebro, al notar eso, ya porque se da cuenta que la dopamina es justamente destruida por otros neurotransmisores llamados aminoácidos, ¿qué es lo que sucede acá? Mi cerebro se bloquea Claro. y dice, nunca más te mando dopamina porque la que te mandé me la destruiste. Tremendo eso. O sea, es mucho más profundo todavía, ¿no? Impresionante. Increíble. Vamos a tener que ir, nuestros amigos. Estamos aquí con el licenciado Luis Valli y regresamos enseguida después de esta pausa. En La Voz de la Esperanza
hemos creado el Círculo Mundial de Oración para poder ofrecerte apoyo espiritual en el diario vivir. Cada semana nos reunimos para presentar las peticiones que envían nuestros oyentes, tomando en cuenta que el Señor se agrada en responder a cada oración de fe con la abundancia de su amor y sus bendiciones. Si usted tiene una petición especial que desea poner delante de Dios y quiere compartirla con nosotros, por favor deje un pedido de oración en nuestra página web www.lavoz.org. La montaña grande has enfrentado y has vencido la tribulación, pero el valle que está frío ante ti tiene sombras que no puedes vencer. Pensaste que todo era perfecto, creías conocer su voluntad, pero esas preguntas sin respuestas mucho tiempo te requerirán. Cuando no hayes respuesta, busca a Cristo. Él es más que una respuesta a tu oración, y tu corazón encontrará refugio. Cuando no hayes respuesta, ahí está Dios. Dios nunca se deja de ti. En vez de preguntar por qué sucede, pregunta cuál tu fin será. Mientras el dolor se aleja, razón encontrarás de vivir triunfante por la eternidad. Es respuesta, busca a Cristo. Él es más que una respuesta a tu oración, y tu corazón encontrará refugio. Cuando no hayes respuesta, ahí está Él. Es respuesta, busca a Cristo. Él es más que una respuesta a tu oración, y tu corazón encontrará refugio. Cuando no hayes respuesta, allí está Él. Cuando no hayes respuesta, está Dios. Estimados televidentes, estamos aquí de nuevo con el licenciado Luis Valli. Ahora, licenciado, tengo entendido que las drogas no solamente vienen de afuera. Esa es muy buena pregunta. Esa es otra de las cosas que tampoco no sabemos, y también quiero compartirlos con mis queridos televidentes. Aunque parezca increíble, la ciencia médica descubre que eso es una de las cosas interesantísimas,
que nosotros, los seres humanos, nuestro organismo produce drogas. Produce drogas depresoras, sedantes, estimulantes, aunque parezca increíble. Más hasta producimos alcohol. Wow. Entonces no es necesario andar poniendo más drogas. Exactamente, o sea que no habría ninguna necesidad de utilizar absolutamente ningún tipo de sustancia que nosotros sabemos que termina destruyendo nuestra vida. Usted me dice entonces de que el creador de este cuerpo, el metabolismo y todo, Dios hizo las drogas, las puso allí para usarla en el momento exacto, no para abusarla. Correcto, sí, exactamente. Porque justamente, fíjese un caso interesante. Nosotros tenemos las llamadas endorfinas y las encefalinas. Esos son los llamados opiáceos naturales. Los produce nuestro cuerpo, ¿correcto? Y lo más interesante de todo, la forma de producirlo es el ejercicio, la buena alimentación, que eso es vital, y el buen ánimo, el carácter. O sea, por eso dicen hoy que es importante 15 minutos de risa todos los días, pero una sonrisa o una risa típica como la de los niños, que es bien natural. Aunque parezca increíble, eso nos ayuda justamente a que nuestro cuerpo entre en un relax. Al punto tal de que cuando llego a la noche, por ejemplo, 8 horas de trabajo, me siento contracturado, me siento mal, ¿ya? Me acuesto a dormir y esos opiáceos naturales, esos analgésicos naturales que mencioné, endorfinas y las encefalinas, actúan en todo mi organismo, haciendo de que mi cuerpo al otro día no esté con ese problema de la contractura. Al contrario, me sienta bien, me sienta con ánimo y me levanto pronto a trabajar. Y miren lo otro, lo más increíble de todo, que la gente tampoco lo conoce. En el año 91, entre el 91 y el 92, la ciencia médica descubre, después de tantos estudios con el tema de la marihuana, si es o no es una planta medicinal, se descubre que nosotros, los seres humanos, tenemos cannabinoides igual a los de la planta, que son los cannabinoides endógenos. El caso, por ejemplo, del CB1 y CB2. El CB1 actúa en lo que es el tracto digestivo y el CB2 en todo el sistema nervioso periférico. Porque la gente cree más en esa publicidad que usted mencionaba hoy, en donde el muchachito está bárbaro, la muchachita también está bien, la publicidad del alcohol que me dice tome moderadamente y todavía para colmo de males me lo pone con una letrita bien chiquita que no la puedo leer, tengo que tener lentes de aumento, ¿ya? Pero a mí me muestran como que está bárbaro. Entonces, es el caso, por ejemplo, de países o el estado de Colorado, que hoy acepta el tema de que la marihuana se puede usar como planta medicinal. Así es, y eso hay muchos lugares que ya lo están poniendo como algo legal. Y mi país, Uruguay, que se ha legalizado. Claro. Bueno, en Washington, el estado de Washington, también lo han legalizado, pero ahora para recreación. ¿Y sabe qué? Hace un poco de tiempo regresé para ver a amigos, estar junto con familia, y me di cuenta que desde el momento que se legalizó para recreación, está todo el mundo recreándose. Yo veo que es un factor económico también. Cada vez más lo que estamos pensando es el factor dinero, legalizarlo para que traiga un montón de dinero a los gobiernos, a la comunidad, pero estimados, no hay un fin a esto. Entonces, igual en forma de sociedad se está dando la posibilidad que la gente se haga más daño a sus cuerpos y a su mente. Es que lo que pasa es que si yo voy a hablar a nivel del gobierno, y esto no quiero que lo tomen a mal, porque ningún gobierno en ninguna parte del mundo está preocupado con la salud de sus ciudadanos, que me disculpen, porque si un gobierno estuviese preocupado con la salud de sus ciudadanos, no existiría ni el alcohol ni el tabaco. Claro, me van a decir, bueno, pero hay personas que la están utilizando. Sí, está todo genial, pero ¿cuál es el mensaje que le estoy dando a los jóvenes? ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está? ¿Ya? El caso, por ejemplo, como dije, de mi país, que ahora se legalizó la marihuana. ¿Por qué se legaliza la marihuana? Porque es un tema político, es un tema de dinero, como dice el pastor. Fíjense en un caso interesante, y esto es real. Yo se lo puedo mostrar hasta en la propia web, si quieren. De verdad,
el público que ha presenciado, escuchado todos estos detalles importantísimos, creo que deben tomar una decisión. Así es. Y me transporto a la Biblia, porque somos, dice claramente el apóstol Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Eso es algo serio, estimado televidente. El templo del Espíritu Santo es algo a donde lo que metemos tiene consecuencias, y las consecuencias son eternas. La vida eterna tiene que ver con aquellos que honran el cuerpo creado a la imagen de Dios. Denos un consejito con respecto a este tema. ¿Qué le diría usted a las familias de hoy? Bueno, yo lo que le diría a la familia es que de una vez por todas comiencen a preocuparse en tratar de investigar. Hoy en la web ya encontramos una cantidad enorme de materiales. Hay universidades muy serias como Harvard, la Columbia de Nueva York, NIDA, que es el mayor instituto de investigación de drogas de los Estados Unidos. Son materiales muy buenos que la gente puede tenerlo en sus hogares, sin costo ninguno, ¿no? Entonces se pueden educar y poner en práctica, cuidar mejor de sus cuerpos y no usar esas drogas dañinas, sustancias dañinas. Por supuesto, y además quiero decirle algo, pastor, y a usted también sí. Yo estoy muy agradecido de estar aquí, porque La Voz de la Esperanza es un programa que lleva muchos años en el aire, y el hecho de estar hablando de esto, estamos notando que estamos madurando. Y yo le agradezco muchísimo, mi querido pastor Grieve, por estar aquí y poder llegar a tantos hogares, porque esto es de primerísima necesidad. Muchas gracias. En este momento has escuchado una exhortación a tu hogar, a que estés presto para ver lo que tus hijos están haciendo, para ver lo que la sociedad ofrece, para ver si le ponen un nombre científico o un respaldo de alguna autoridad para que se legalice algún tipo de pecado o algún tipo de actitud o comportamiento. Eso no significa que tú debes hacerlo. Por eso el apóstol dijo, y terminemos de esta manera: para mí el vivir es Cristo. Que Dios te bendiga.